Hola, bueno, muy buenas noches a todos los presentes. A nombre del Centro Cultural de España, pues les doy la bienvenida a todos al conversatorio Amenazas y Desafíos para la Amazonía, que hoy realizamos en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y en el marco de la muestra Another Way, que dio inicio el pasado 24 de mayo y se extenderá hasta el próximo 28 de junio, y que cuenta con una selección de cortometrajes y largometrajes sobre el desarrollo sostenible. El conversatorio Amenazas y Desafíos para la Amazonía, bajo la coordinación de Pablo Solón, reúne un panel de expertos conformados por Walter Limache, coordinador y programador nacional de NINA UNITAS y parte de FOSPA Bolivia; Wilma Mendoza, presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres de Bolivia, CENAMIP; y Jimena Mercado, periodista de investigación especializada en medio ambiente y economía, a quienes ahora presentará Pablo más a fondo, para dialogar sobre la situación actual de la Amazonía, que actualmente se acerca peligrosamente a un punto sin retorno. Para ello, algunas de las preguntas que guiarán este conversatorio son: ¿cuáles son los factores que presionan contra la sobrevivencia de la Amazonía y qué alternativas se están construyendo desde el territorio indígena, la sociedad civil y el Estado para hacer frente a estas amenazas crecientes? ¿Qué podemos hacer a nivel económico, social, ambiental y político para salvar a la Amazonía? ¿Cómo desde nuestro lugar de estudio, trabajo y vivienda podemos interactuar para cambiar el curso de los acontecimientos? Agradecemos el interés de Pablo Solón, así como de todos los participantes, y esperamos que gracias a su experiencia y saberes podamos reflexionar acerca de culturas más sostenibles en los lineamientos marcados por la Agenda 2030. Como siempre, invitamos a todas las personas que están siguiendo la sesión a que, si les apetece, se puedan sumar a la conversación, ya sea en sala o a través de las redes, con los comentarios de la transmisión que al final del conversatorio les iremos compartiendo a los participantes. Muchas gracias, y cuando quieras, Pablo, vamos empezando. Muy buenas noches a todos y todas. Es un placer muy grande poder estar aquí en este panel sobre la Amazonía, sobre las amenazas y los desafíos que tiene la Amazonía. En este panel vamos a contar con la participación de Wilma Mendoza, que nos acompañará por Zoom. Ella es la presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia. Estará con nosotros Jimena Mercado. Ella es periodista de investigación especializada en medio ambiente y economía. Ha publicado un libro, Tras el Dorado, Crónicas de la explotación del oro en la Amazonía. Uno de sus más recientes trabajos tiene el título De la Paz a Mapiri en la ruta amazónica, de la extracción del oro a la explotación sexual de menores. Y también contaremos con la participación de Walter Limache, que es coordinador del programa NINA de la red UNITAS, es miembro de la articulación del Foro Social Panamazónico de Bolivia. Walter Limache y Wilma Mendoza la semana pasada estuvieron en lo que fue el Preforo Social Panamazónico que se llevó a cabo en Trinidad. Contó con la participación de más de 160 representantes de pueblos indígenas de tierras bajas y fue apoyado por un conjunto de más de una decena de instituciones. Este evento se realizó de forma preparatoria para el Foro Social Panamazónico, que va a tener su 10ª edición a fines de julio en Belém do Pará, Brasil. Entonces, compartimos un panel donde hay un gran conocimiento y un seguimiento a las problemáticas de la Amazonía. Yo quiero empezar, para ponernos en contexto sobre el tema de la Amazonía, mostrando unos mapas que son de RAIX, de la Red Amazónica los pueden ver aquí.
Vamos a ver si podemos verlos en pantalla. Grande. Ahí. Bueno, esta es la Amazonía. La Amazonía cubre 9 países. El grueso de la Amazonía está en el Brasil, pero abarca a Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y Guyana Francesa. Como ustedes pueden apreciar en el mapa, 2/3 partes de Bolivia están en la cuenca hidrográfica de la Amazonía. Somos el tercer país que tiene territorio de la Amazonía, después del Perú. Y la Amazonía, este mapa, nos muestra la gran biodiversidad que existe dentro de esta región. La Amazonía es el ecosistema más biodiverso del planeta. No hay otro ecosistema más biodiverso del planeta en términos de vegetación, en términos de bosques, en términos del río más largo, más grande del mundo. Es el territorio de alrededor de 400 pueblos indígenas. Lo que ustedes ven aquí en estas demarcaciones en anaranjado son territorios de pueblos indígenas. En toda la Amazonía, en casi todos los países hay. Aquellos que están un poco más claros son territorios que están en trámite. Y en esta zona podemos ver en este mapa el desarrollo de las quemas, las quemas que están comiendo la Amazonía desde el sur, en primer lugar, Bolivia y Brasil, pero que también empiezan a darse ya en otros países y avanzan desde el norte. Estas quemas están provocando una deforestación muy grave. Este es el mapa de la Amazonía de la deforestación. Los científicos han emitido reportes los últimos años señalando que nos acercamos al punto de no retorno en la Amazonía, que quiere decir, si se sigue deforestando a este ritmo y se pasa un nivel de un 20%, la Amazonía empezará a perder su capacidad de regenerarse y entrará en un proceso de muerte lenta, que no será posible de revertirla. Muchos estudios muestran de que esta década es decisiva. Si sigue avanzando este grado de deforestación, está en riesgo toda la Amazonía. Este es el mapa del RAIX de la minería ilegal, no de toda la minería. Cada punto rojo es un lugar donde hay minería ilegal. Este es sin duda el segundo problema después de la deforestación más grave. Y como podrán ver, no estamos hablando de una minería legal, sino de una minería ilegal que se ha extendido a lo largo de todo el territorio amazónico. Otro de los grandes problemas es el tema de las hidroeléctricas y en particular las mega hidroeléctricas. Todos los puntos azules que ustedes pueden apreciar están marcando estas mega hidroeléctricas que ya están en operación y ellas tienen un impacto al crear grandes embalses, bloquear los ríos, bloquear el flujo de peces. Es otro de los problemas que se ha identificado que están afectando la Amazonía. Este otro mapa muestra las afectaciones que se están dando por concesiones para exploración y explotación hidrocarburífera. Y como se puede apreciar, Ecuador, por ejemplo, es un país que de su Amazonía tiene la mayor cantidad de territorio con concesiones para exploración y explotación. Y esto está avanzando obviamente también en otros países de la Amazonía. Este es un mapa síntesis que hace la Red Amazónica de Investigación Socioeconómica
y muestra dónde está la mayor presión. Allí donde el color es más intenso, más oscuro, es donde la sumatoria de la deforestación más la minería ilegal más la explotación o exploración hidrocarburífera está generando una mayor presión. Es como uno podría decirle el mapa de la cicatriz de la Amazonía. Entonces lo que queremos en este conversatorio es hablar por un lado de cuáles son las causas de estas amenazas, por qué se producen, cuáles son sus impactos. Ese será el primer bloque que tendremos, y el segundo bloque estará más dedicado a discutir cuáles son las alternativas, qué podemos hacer, qué debemos hacer para enfrentar esta situación. Vamos a empezar con Walter Limache, que, como decía en un principio de la introducción, participó, fue prácticamente el facilitador del Foro Social Panamazónico preparatorio que se dio en Trinidad del 1 al 3 de julio. Este FOSPA, aquí tenemos algunas imágenes de lo que fue y la gran participación que hubo, trató sobre un conjunto de temas, y lo que queremos sobre todo preguntarle a Walter es si nos puede explicar cómo fue esta experiencia, qué es el Foro Social Panamazónico y qué se discutió en este evento en relación a las amenazas que están aquejando a la Amazonía. ¿Esto funciona? Gracias, Pablo. Muy buenas noches a todas y a todos los presentes y a los que nos están siguiendo de manera virtual. El Foro Social Panamazónico nace a raíz del Foro Social Mundial. El Foro Social Mundial es un espacio de encuentro de organizaciones sociales del campo, de las ciudades, instancias académicas, intelectuales, políticos de izquierda en su momento cuando nace, y en este Foro Social Mundial se debaten temas que hacen a las desigualdades en el mundo, a los modelos de desarrollo y a las políticas públicas que se implementan. Y en ese marco, hace 20 años, justamente, nace el Foro Social Panamazónico, de manera específica para discutir la problemática que hace a la Amazonía, que cubre a los 9 países, como Pablo nos ha mostrado. Y justamente las reflexiones que se van a generar a partir del Foro Social Panamazónico responden a esos mapas, a esa problemática que hace 20 años era menor que la que ahora la podemos observar. Y en ese sentido, estos espacios y encuentros de diálogo de los movimientos sociales, fundamentalmente de pueblos indígenas, comunidades campesinas, pueblos que viven en torno a los ríos, etcétera, se han ido generando estos debates y estos encuentros. Se han realizado, el primer foro de panamazónico se realizó en Brasil, en la ciudad de Belén, justo en la última versión se va a realizar también en esta misma ciudad. Se realizó luego el segundo, lo mismo en Belén, en Venezuela, en Manaos, en Santarém, en Bolivia. Tuvimos nosotros la oportunidad de celebrar y organizar el 6º Foro Social Panamazónico en la ciudad de Coija. Posteriormente volvimos a Brasil, en Macapá, y en Tarapoto, en la Amazonía peruana, se realizó el 8º FOSPA. El 9º FOSPA
debía realizarse en la ciudad de Mocoa, en Colombia, pero lamentablemente esta no pudo realizarse de manera presencial debido a la pandemia. Como todos saben, la pandemia nos ha movido el piso, nos ha reestructurado muchas cosas, pero no se ha renunciado la posibilidad de seguir reflexionando en torno a estos temas, y el año pasado, o el anteaño pasado, se realizó el foro de manera virtual, con más de 2.000 asistentes. Fue muy interesante, fue muy importante y también dinamizador. Por lo tanto, el siguiente foro se va a realizar este año, nuevamente en Belén, luego de 20 años. ¿Y qué se habla en el FOSPA? ¿Cómo se está estructurando? Se han definido 5 casas, se llaman así casas a los espacios de debate, casas de saberes y sentires, de saberes en el entendido de qué se está acumulando, cuáles son las experiencias, qué es lo que se propone, y los sentires de cómo se están aplicando las políticas públicas en torno a la vulneración de los territorios y los derechos colectivos fundamentalmente, de cómo se está generando fuertes vulneraciones, por ejemplo, a las mujeres, ¿no?, de manera sistemática. Se han definido 5 casas de saberes y sentires. La primera de ellas es la Casa de los Bienes Comunes. ¿Qué se va a reflexionar en torno a eso? Se va a abordar temas que tienen que ver con el desarrollo, la ampliación de la frontera agrícola, los agronegocios, los monocultivos, la deforestación, el uso de los plaguicidas, de los transgénicos. En los mapas, podemos recordar los mapas, como para viabilizar esto se está deforestando. Y nosotros como bolivianos lo hemos vivido, esos fuertes incendios hace 2 años en la Chiquitanía. Está la Casa de los Pueblos y de los Derechos, fundamentalmente ahí para hablar cómo se están cumpliendo esas normativas internacionales como el Convenio de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas respecto a los derechos colectivos, y que Bolivia muy bien lo ha asumido y lo ha incorporado en la Constitución Política del Estado que hoy tenemos, donde se reconocen estos derechos colectivos. Habrá que ver y hacer una evaluación de cómo están avanzando la materialización y el ejercicio de estos derechos. Ahí también se verá el estado de situación de las organizaciones. En la Casa de Territorios y Autogobiernos se hablará respecto al acaparamiento de las tierras, ¿no? Ese es un tema que en el caso boliviano hemos vivido bastantes años y que ha sido un tema de agenda nacional respecto a la tierra. Y evidentemente se ha iniciado luego un proceso de saneamiento y hay una normativa que debe regular esto. La titulación y la distribución de tierras, la defensa de los territorios, el ejercicio de las autonomías indígenas. Ustedes saben bien que como parte de la reestructuración del Estado boliviano se han incorporado, remítanse al capítulo 3 de nuestra Constitución sobre la organización territorial del Estado, se reconoce como parte de esta nueva distribución a los territorios de los pueblos indígenas y en ese sentido a las instancias gubernativas como son las autonomías indígenas. ¿Cómo están avanzando estos? ¿Cómo está yendo el ejercicio de la justicia indígena originaria campesina y la participación política y el ejercicio de la democracia comunitaria? La cuarta casa es la Casa de la Madre Tierra. Ahí la reflexión es cómo estamos cuidando nuestra casa común, cómo estamos cuidando los recursos que tiene esta casa común. Estamos aprovechando de manera irracional los recursos naturales y estamos generando todo un proceso de desequilibrio. Y en ese sentido también, como todos saben, ha habido la creación de la Corte Internacional por los Derechos de la Naturaleza. Hay legislaciones como el de Colombia, por ejemplo, que reconoce los derechos a los ríos, que es lo que en nuestro país no lo tenemos todavía, pese a que el discurso, la narrativa que se ha ido generando aquí en el país con respecto a los cuidados y los derechos de la madre tierra. Tenemos una normativa, pero lo que no tenemos todavía son muestras concretas sobre sobre las políticas de cómo se están encarando los cuidados de este. Y finalmente está la Casa de las Mujeres y Resistencias.
Las mujeres hoy en día son el sujeto social muy vulnerado, la violencia contra ellas desde todos los ángulos es muy fuerte, peor aún en las naciones y los pueblos indígenas. Entonces, en el marco de esto, que es el formato del FOSPA, en nuestro país hemos tenido nosotros, como decía Pablo, la anterior semana, el pre-FOSPA, y se llama pre-FOSPA porque los 9 países que conforman la Amazonía y que se van a reunir en julio de este año, en Belén, están realizando también eventos preparatorios para llegar al FOSPA, y se denominan eventos pre-FOSPA. Y nosotros nos hemos movido en este marco y hemos tenido 4 casas de reflexión, porque hemos unido 2 casas, y justamente la Casa de la Resistencia de las Mujeres Indígenas y Campesinas y la Casa de los Derechos de los Pueblos, hemos unido para reflexionar. En este marco, el trabajo que se ha hecho en este preforo es reflexionar en torno a los derechos colectivos. ¿Cuándo se están cumpliendo los derechos colectivos en nuestro país? ¿Cuál es el estado de situación de las organizaciones? Y lamentablemente, desde la mirada de los propios participantes y desde una mirada autocrítica, reconocen un estado debilitado, un estado dividido de sus propias organizaciones, cooptados por la instancia política partidaria. Su convencimiento y su creencia al denominado proceso de cambio los convierte y los anula en cierta medida para que como organizaciones puedan tener cierta autonomía. Entonces, esa situación ha sido analizada en el preforo y ellos están dispuestos con la idea de recomponer sus propias organizaciones. Y también, por supuesto, se ha estado visualizando de manera muy clara el estado de violencia que están sufriendo hoy las mujeres indígenas en nuestro país. En la Casa de la Madre Tierra, que ha sido otro de los espacios de reflexión, se ha reflexionado y se ha hablado bastante, esto que yo les decía, el cuidado de la casa común, la casa grande y sobre todo el cuidado de los territorios. Hoy en día hay un embate muy fuerte del modelo de desarrollo. Ustedes pueden revisar el PEDES, el programa de desarrollo del gobierno, basa la generación de riqueza sobre el extractivismo, pero sobre un extractivismo depredador, sobre un extractivismo que va a vulnerar los territorios y los derechos de los pueblos indígenas. Y podemos ver por eso cómo se está iniciando la explotación del oro en la Amazonía. Estamos viendo de manera muy sorprendente cómo están entrando dragas, como las dragas están entrando, cruzando por los ríos para generar todo este proceso. Y la gente en los espacios que viven en los ríos, donde se está generando este proceso de explotación, están empezando a organizarse para generar un proceso de resistencia. En la Casa del Territorio y del Autogobierno se ha reflexionado hoy en día y se ha evaluado cómo están marchando los procesos de las autonomías indígenas. 2009 se hizo el primer referéndum de autonomías de pueblos indígenas que quisieran ejercer como gobierno, como autodeterminación. Y hasta el día de hoy, que han pasado más de 13 años de aplicación de la Constitución, apenas 5 gobiernos de autonomías indígenas, ¿no? Entonces se ha reflexionado sobre estos temas, se ha visualizado de que hay muchos frenos burocráticos, muchos requisitos, y se está pidiendo la anulación de algunos de estos requisitos para poder avanzar. La Casa de los Bienes Comunes fundamentalmente han hablado respecto a los recursos naturales que se tienen y cómo debiéramos establecer un mecanismo de equilibrio para aprovechar de esto, ¿no? Se ha pedido ahí, por ejemplo, la anulación de la ley forestal, la ley de minería, el plus del BENI, ¿no?, que está modificando el comportamiento de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido también se ha planteado y se ha hecho una evaluación respecto a cómo se están utilizando o abriendo las áreas protegidas para el beneficio y la aplicación de este modelo. Entonces, el FOSPA y el pre-FOSPA en el que hemos
participado en estos días, están reflexionando en estos temas que hacen a la problemática de la Amazonía, a los territorios, a los recursos que hay en ella y fundamentalmente a los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y las poblaciones en general que viven en este espacio. Muchísimas gracias, Walter. Ahora vamos a escuchar de parte de Jimena Mercado una problemática muy específica que hay en la Amazonía, que tiene que ver con la explotación del oro. Espero no se haya desconectado. Hola, sí, ¿me escuchan? Sí. ¿No? Adelante, Jimena. Buenas noches a todas y todos quienes están presentes y también a través de las redes. Gracias primeramente al Centro Cultural de España por la invitación, a los coauspiciadores, justamente para hablar de un tema muy importante, urgente, yo diría, la situación de la Amazonía, las amenazas, los desafíos. Concretamente voy a hablar sobre la situación del oro, por qué se está dando este boom del oro en la Amazonía, ¿no? Y la explotación de esta manera. Yo marcaría varios aspectos, ¿no?, que están confluyendo para que se dé esta situación. Vamos a recordar que ya desde el gobierno de Evo Morales se ha profundizado el modelo extractivista. En el caso de la minería, por muchos factores. Uno ha sido las altas cotizaciones del oro en el mercado internacional, que prácticamente han oscilado en sus picos más altos en más de $2,000 la onza Troy. Estamos hablando incluso del año 2020, un año de pandemia, un año de encierro, y esto no paró. Se estima que de más de 1.264 millones de dólares de exportación en oro, apenas quedaron como regalías 34 millones de dólares. Si vemos esta relación, siempre van a quedar en ventaja los que están exportando. Para el Estado está quedando migajas. Entonces se han dado condiciones también normativas, se han dado condiciones económicas, se han dado condiciones políticas, porque el sector cooperativista minero es un fuerte aliado del MAS, ¿no? Entonces, y en esa perspectiva es que este sector ha aprovechado de sacar muchas concesiones, y cuando yo hablo de concesiones no solamente me refiero a haber logrado una expansión en superficie en derechos mineros para la explotación aurífera en la Amazonía, sino también en normativa que va flexibilizando cada vez más esta actividad, como si a título de que es una actividad económica para el desarrollo, es que se ha priorizado desde el Estado esta actividad por encima de los derechos de los pueblos indígenas, de las poblaciones que habitan este territorio. Ya del 2018, en un reportaje que realicé para la agencia de noticias Fides, mostré justamente esto, ¿no?, la presencia de las dragas chinas y las colombianas en el norte de La Paz, en el río Caca y ya ingresando al río Beni. Entonces ya se había alertado el asedio que había sobre el Madidi. Hoy en día podemos decir con certeza de que ya la minería ha ingresado al Madidi y prácticamente está loteado el 100% del río Tuichi, que prácticamente atraviesa el Parque Nacional Madidi, una de las áreas protegidas que ahora está desprotegida, vamos a decir, más biodiversas del mundo. Entonces han confluido muchos factores, ¿no?, desde económicos, sociales, porque estamos hablando de que el sector cooperativista minero controla el 94% aproximadamente de la explotación del oro. Apenas hay una participación del 1% del Estado y un 6% de la empresa privada, son los actores mineros reconocidos por la Constitución Política del Estado. Pero vamos a decir también que como consecuencia de estas presiones que se han ido dando en los territorios, hoy en día se pretende también reconocer como actores mineros a las comunidades indígenas. Es decir que como consecuencia de esta presencia, como ven, dragas
chinas, hay planchones colombianos en estos territorios, dejando promontorios de piedras en las orillas, destruyendo todo este territorio. Se ha dado a la par este desplazamiento de los propios territorios indígenas. En casos reales, como en el libro que ha mencionado Pablo, Tras el Dorado, Crónicas de la explotación del oro en la Amazonía, menciona en uno de los capítulos, una de las historias, que los tacanas se están convirtiendo en mineros. Pero no es que lo están haciendo de buena fe, no, más bien de buena voluntad, están haciendo como consecuencia de estas presiones y para frenar el avance chino en su territorio. Ellos, de hecho, llegaron a esas conclusiones porque prefieren explotar de manera racional, ellos dicen, y dejar algo para las futuras generaciones sin utilizar este tipo de tecnología tan depredadora, a que lo hagan los extranjeros o lo hagan los propios cooperativistas en sociedades ilegales, porque ya el 2018 ya se advertía, estas sociedades ilegales son los cooperativistas bolivianos quienes son titulares de derechos mineros, que luego van cediendo sus espacios de explotación a los capitales extranjeros, burlando toda la ley, burlando toda la norma y valiéndose de estas presiones y alianzas políticas que hoy tienen. Pero no contentos con eso, hoy están anunciando de que se van a expandir mucho más. Y hemos visto consecuencias. Yo digo, ¿por qué este boom del oro? Trae consigo además otras actividades ilícitas. Otra de las investigaciones en el libro, el caso Arcopongo, muestra claramente ya la presencia de grupos armados irregulares. Esto en el caso de Arcopongo está en la provincia de Inquisibi, y para llegar ahí hay que pasar el municipio de La Asunta, un municipio cocalero. Entonces, y de la mano de esto vienen otras actividades, organizaciones criminales que van controlando territorios. La trata de menores para la explotación sexual y comercial en la ruta aurífera, que lo hemos abordado con Guara Vargas, que aquí está presente, así que la saludo. Ha sido un trabajo duro. Hemos empezado desde Urujara, viendo que realmente hay poco control, casi nada. No verifican qué llevan las movilidades, pero ahí mismo el jefe policial encargado de la tranca nos decía, ese no es el único paso, hay otros pasos alternos, hay caminos de herradura, luego hay la conexión de los ríos. El caso es de que hay niñas, adolescentes que están siendo secuestradas, captadas en otros casos con engaños, ¿no?, con anuncios de trabajos, son llevadas y luego son sometidas a explotación sexual y comercial, y son llevadas a estos campamentos mineros donde la demanda es altísima, de este tipo de servicios, en contra de la voluntad de estas menores, que luego son incomunicadas de sus familias. Vimos mucha debilidad en el tema de la investigación también, no hay fiscales especializados a este tipo de delitos, no hay policías especializados a este tipo de delitos que aborden esta problemática, y cualquier denuncia tiene que volver a La Paz, familiares de las víctimas tienen que llegar hasta La Paz, y cuando hablamos de Mapiri son 12 horas de viaje por tierra. Es decir, que la explotación del oro ilegal está trayendo consigo otras actividades, actividades ilícitas, pero también hay que aclarar que la explotación del oro legal, vamos a decir, de aquellos que tienen sus títulos, sus derechos mineros, no significa que no estén contaminando, también están utilizando mercurio, también están realizando explotación laboral porque los cooperativistas están exentos de la Ley General de Trabajo, es decir, que luego se explota también, se exporta en el oro la explotación laboral, y después bajo el argumento de que tienen el derecho minero, ni siquiera presentan licencias ambientales. En datos oficiales señalaban que apenas el 15% de las cooperativas mineras tenían una licencia ambiental, es decir, que ni bien empezaban
el tratamiento o la solicitud, la gestión para la licencia ambiental, ya les daban el derecho para explotar. Y bueno, la AJAM, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, lejos de realizar un control sobre el cumplimiento de la norma, porque si no se está cumpliendo la norma, se tiene que revertir los derechos mineros y no lo hace. El Ministerio de Medio Ambiente, lejos de controlarse, se está utilizando mercurio, se está contaminando áreas, si hay licencias ambientales que tengan las cooperativas tampoco cumple su rol, y el Senarecom también no tiene otras debilidades, ya lo vamos a hablar en la segunda parte también, este tema. Gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Es un panorama muy preocupante de impactos ambientales, sociales, a todo nivel. Ahora vamos a pasar la palabra a Vilma Mendoza, quien está en Santa Cruz. Vilma, te ofrezco la palabra. Un segundo que… Adelante, Vilma. Te escuchamos. Hola. ¿Me escuchan? Perfecto. Primero que nada, agradecer a las… desde acá, desde mi casa, desde el pueblo Mosetén. Estoy acá, no estoy en Santa Cruz. Estoy en mi comunidad indígena que se llama Simay. Así que, bueno, a la pregunta específicamente, ¿no? Sobre los principales problemas de las mujeres amazónicas, primero que nada decirles que nosotros como confederación representamos a las 34 nacionalidades del Oriente Chaco y la Amazonía, ¿no? Y por ende, pero también mencionar que como defensoras de nuestros territorios, en algunas situaciones, el protagonismo, por ejemplo, de las mujeres no solo opera contra los impactos locales, como ya se ha mencionado, ¿no? De los extractivismos, sino que también debemos, ¿no? Afrontar un patriarcado local, ¿no? Con distintas aristas, ¿no? Entre esas limitaciones se cuentan espacios institucionales también controlados siempre por varones, ¿no? La exclusión, por ejemplo, activa de las mujeres en los roles de liderazgos o representaciones, por ejemplo, que se observan, ¿no? de liderazgos masculinos que fácilmente aceptan compensaciones económicas que no resuelven los problemas de fondo, ¿no? Entonces, el hablar de la defensa del territorio, habiendo injusticias, ¿no? Como es el callar la voz de forma que buscan, porque para nosotros eso es muy fundamental, la tierra, específicamente el territorio, que es parte de nuestra vida, ¿no? Y de las que lo que siempre nosotras vemos, mencionar suelos, como ya lo han explicado, de la ganadería y el monocultivo, porque eso es muy fuerte, ¿no? El problema principal que está ocurriendo, por ejemplo, en esos lugares es la disminución del agua, ¿no? O la sequedad, por ejemplo, de los pauros, que, ¿no? Es donde existe
especialmente para las personas de la tercera edad, ¿no? Que tienen que caminar a bañarse, ¿no? Por otro lado, el incremento dentro de los territorios, pero hoy en día vemos muy preocupada, ¿no? Duramente y silencia pues las voces de las mujeres, ¿no? Si es que se los denuncia. Entonces, lastimosamente vamos a decir, está dentro los territorios y que para las mujeres eso es muy, muy preocupante. Ha mencionado, por ejemplo, cuando está dentro de la minería, ¿no? Mujeres, por ejemplo, dentro de la Amazonía Norte, evidentemente existe muy fuerte esta contaminación del mercurio por los ríos, ¿no? Y nosotras, como mujeres... Vilma, para poderte escuchar mejor, porque se está cortando, si podrías apagar tu cámara y solamente escuchamos tu voz, probablemente la señal llegue mucho mejor. Si puedes apagar tu cámara y así no habrán interrupciones. Magnífico. Listo. Magnífico. Ya. Entonces les decía, dentro de la Amazonía Norte, por supuesto que ya explicaron también, pero existe una fuerte contaminación del mercurio, ¿no? Y eso es un problema para las mujeres, porque es parte, digamos, de... el mercurio está contaminando, por ejemplo, un alimento básico que es para nosotros, ¿no? El pescado. Sabemos muy bien que un estudio que ya se ha revelado, el pescado de piel tiene más porcentaje de mercurio, ¿no? Que el sábalo, por ejemplo. Pero esa es parte de nuestra alimentación, ¿no? Si hablamos en la mayor parte de los ríos, hablando desde Pando, ¿no? Del río Madre de Dios, llegando hasta por acá los Tacanas y todo lo que es el sector de Rurrenabaque, pues está, todo ese río está trabajando las dragas, ¿no? Entonces, por otro lado, hace que también estas dragas estén modificando los cauces de los ríos, ¿no? Si bien se ha conservado mucho tiempo un área que se protege en las dragas pero estas dragas modifican ese espacio, ¿no? Y también están provocando devastaciones, digamos, a las parcelas que tienen los mismos comunarios, ¿no? También por la instalación, por ejemplo, de las empresas mineras, y el no control de los campamentos mineros y proliferado, como decía, la trata de personas y el incremento, por ejemplo, de los embarazos de niñas y las jóvenes, ¿no? Entonces, quedando, por ejemplo, las jóvenes, pues, no, niños sin padres, ¿no? Y la mayor carga horaria, que preocupa bastante a las mujeres, no es una preocupación emocional también para las mujeres, y no hay apoyo para los emprendimientos económicos donde participan las mujeres, y por ende, pues no existe un comercio justo, ¿no? Por los productos que están quedando expuestas a la violencia doméstica en las que viven, ¿no? Entonces, esos son los principales problemas que está ocurriendo dentro del extractivismo, el modelo de las políticas públicas que vienen hacia los territorios específicos. Ya creo que completé. Muchas gracias. Muchas gracias, Vilma. Lamentablemente hubieron algunos cortes por el ancho de banda de la conexión de Internet, pero creo que el testimonio de Vilma muestra cómo esta situación está impactando
a las comunidades indígenas, en particular a las familias, a las mujeres, a los niños. En este evento que hubo en Trinidad, uno de los temas que realmente surgió con mucha fuerza de parte de los territorios indígenas fue el problema del agua. El agua y la escasez de agua que se da producto de la deforestación, de los incendios que van arrasando con bosques, que se da producto de la contaminación del agua por las cenizas, por el mercurio, y cómo este pasa a ser un problema fundamental en la vida de muchas comunidades indígenas que están en la Amazonía. Pero asimismo hay una discusión que no es solamente de denuncia, sino que es también de propuesta, de qué se hace frente a esta situación en relación a la deforestación, en relación a la contaminación, en relación a la energía, en relación a la expansión del agronegocio. Y ahora vamos a entrar a una ronda para ver un poco qué alternativas, qué propuestas hay para estos problemas que se han planteado durante el primer bloque. Entonces, Walter, tienes el micrófono. Gracias. Me voy a remitir a la resolución que salió en el Prefospa, que se llama Carta de Trinidad. Y la Carta de Trinidad no es más que un manifiesto en 10 puntos que expresan los desafíos y los planteamientos que hay que asumir. Si bien la Carta está manifestando ideas globales, hay un trabajo que hay que emprender, ¿no? Porque esta Carta al mismo tiempo se constituye en una agenda. Los destinos de la Amazonía y nuestros pueblos son un mismo destino y su defensa nuestro único futuro común. Entonces, se plantea el primero, que el extractivismo no es desarrollo porque antepone el saqueo de los recursos naturales para generar ganancias y exportar. La minería, la explotación y exploración hidrocarburífera, las megaeléctricas, el avance de la frontera agrícola, la construcción de la carretera del Tibnis, la destrucción de áreas protegidas y de territorios indígenas, los agrocombustibles, los transgénicos, los agroquímicos que contaminan, etcétera, van devastando la vida de la Amazonía. Entonces hay que pensar hay que repensar en un modelo alternativo de desarrollo, y eso emerge desde las propias comunidades campesinas y pueblos indígenas. Segundo, queremos un desarrollo que tome en cuenta nuestra casa común, que respete los territorios y los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Es posible construir estas alternativas frente al extractivismo depredador que lo único que busca es generar riqueza. Entonces, las alternativas para cuidar la tierra sin mal es a partir de las propias dinámicas de producción y de cuidado que tienen los pueblos indígenas. La gestión comunitaria, la agroecología, el cuidado de los bosques del territorio, el uso de semillas nativas, el ecoturismo comunitario, los proyectos de energías alternativas, el manejo integral y participativo de las cuencas hidrográficas y muchas otras iniciativas concentradas en la vida y no en la mercantilización de la naturaleza, puede ser una segunda salida. Tercero, quienes avasallan nuestros territorios, queman miles de hectáreas, contaminan los ríos, expanden el narcotráfico, deben ser sancionados con severidad, pero con severidad, no con acuerdos, porque nuestra justicia y la aplicación de las normas en este nivel no están funcionando, y por lo tanto se pide que estos funcionen. Hay que eliminar las plantaciones de coca de las áreas protegidas y de los territorios indígenas. No debe existir proyectos que no pasen por la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. Cuarto, se ratifica el derecho a la libre autodeterminación, rechazar la excesiva burocratización para los procesos autonómicos. Las autonomías hoy en día están funcionando bajo la ley municipal, que no es coherente en el marco de sus estructuras
y formas de gobierno. Por lo tanto, se está planteando la necesidad de la aprobación de una ley específica para la gestión pública en el marco de las propias autonomías. 5. Hay que revisar y modificar una serie de normas que atentan contra la vida de la Amazonía y de todos los seres humanos y no humanos. Por ejemplo, la modificación de la ley minera, la ley forestal, la abrogación de la ley 6969 que permite la construcción de la carretera del Timnis, lo dije, la ley del plan de uso del suelo del Beni, porque están legalizando un sistema de despojo y destrucción de la Amazonía y de nuestros territorios. Hay que hacer frente a este tipo de normativas que vienen, que han sido promulgadas en algunos casos en las épocas neoliberales y también en la época del proceso de cambio. 6. Hay que reconocer el camino andado en la lucha por los derechos de las mujeres y lo que falta aún todavía por recorrer para erradicar la violencia hacia los cuerpos y los territorios de las mujeres. La causa de las mujeres en resistencia de la Amazonía debe ser asumida corresponsablemente también por los varones. La lucha por la no violencia, la demanda por una educación sexual y la participación política en igualdad de condición. Las mujeres no son objetos, sino son sujetos, y también sujetos de construcción y de desarrollo, de cuidado de la vida y de los territorios. 7. La presencia y la participación de los jóvenes es fundamental. Es tiempo de que se incorporen a los procesos de las luchas y de los cuidados y de las formas de manejo de las organizaciones y de ser partícipes en la defensa de los derechos y principios de los pueblos. 8. Esto es grave porque en la medida de lo posible estamos llegando a un punto de no retorno en la Amazonía por la pérdida de ecosistemas y bosques. Si no paramos ahora, mañana será la muerte para esta región, que es vital para frenar el calentamiento global del planeta. Combinamos a que el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ponga en práctica sus discursos contra la crisis climática y los derechos de la madre tierra. Exigimos que cumpla y fortalezca mucho más sus compromisos asumidos a nivel internacional, que de una vez por todas actúe con transparencia e información, garantizando la participación de los pueblos indígenas, campesinos, mujeres y jóvenes. Sin Amazonía no hay solución para la crisis climática. 9. Promovemos campañas en el marco del 10º FOSPA para frenar la exportación de productos que promueven la deforestación de la Amazonía, como la carne, la soya, el oro, el azúcar y otros. Hay que crear un sello para identificar aquellos productos que se producen en armonía con la Amazonía. Y esto también es un llamado a las instituciones internacionales como las Naciones Unidas para que de verdad se pongan las pilas para hacer frente a esta crisis. Y 10, asumimos el compromiso de profundizar la unión, solidaridad y fortalecimiento de nuestras luchas y alternativas compartidas en el marco del Pre-FOSPA Bolivia. Frente a las amenazas y agresiones a nuestros territorios, nos defenderemos de manera unificada. Para eso es importante, y se han propuesto los compañeros, de reconstituir en cierta medida o de recomponer sus propias organizaciones que están divididas, cooptadas. Por ello necesitan reencontrarse para tener una capacidad unida y poder luchar de manera conjunta. Entonces, de manera global, estos son los elementos que se manifiestan en la Carta de Trinidad y que están expresando a partir del análisis que se hizo en cada una de las casas. Muchísimas gracias, Walter. Como se puede ver, un conjunto de alternativas a múltiples niveles, porque evidentemente no se puede intervenir solo al nivel de la contaminación sin hablar del tema del fortalecimiento de la organización indígena, del tema de la institucionalidad, del tema del ordenamiento jurídico, y obviamente las propuestas frente a la Amazonía tienen que ser integrales y ver todas estas dimensiones. Ahora vamos a ver un poco más a nivel más específico para un tema, para una problemática como la que nos ha planteado Jimena.
¿Qué alternativas, qué propuestas están discutiendo? Adelante. Perfecto. A ver, frente a la pregunta, ¿qué hacer frente a la explotación minera del oro en la Amazonía a diferentes niveles? Y yo puse algunos apuntes. A ver, veo que es urgente, por ejemplo, recuperar la institucionalidad de la AHAM, Senarecom, CERNAP y otras instituciones vinculadas a la minería para garantizar el cumplimiento de la norma. Ustedes recordarán que la AHAM, bueno, la exdirectora de la AHAM fue destituida en medio de escándalos por abuso de poder y otras cosas. Y frente a esto surgió otra nueva directora. Reclamaron algunos cooperativistas, Fedecomín Oruro salió incluso amenazando con marchar hasta la sede de gobierno, y uno de los dirigentes decía que la AHAM se había convertido en un pasanaco político, ¿no? Entonces que no permitirían más el manoseo. Como vemos, la AHAM es parte de una cuota de poder político claramente, y no es una institución técnica. Es importante sentar presencia del Estado en las regiones controladas por auríferos, que en muchos casos están combinados con grupos irregulares armados y también con presencia de extranjeros. Senarecom admitió en algún momento tener debilidades para controlar la comercialización del oro desde el lugar de origen, y de verdad que sí, al momento de registrar, por ejemplo, el oro que se vendía, ellos daban fe de unos formularios equivalentes a declaraciones juradas que firmaban los cooperativistas, y Senarecom no tenía la forma de contrarrestar esa información, tenía que creer en lo que se estaba declarando en los formularios. Entonces es necesario, por ejemplo, tener control del Senarecom, también oficinas en los lugares mineros, ¿no? En los campamentos mineros, porque luego valiéndose de esta norma tan privilegiada para el sector minero, aurífero, es que todos los cooperativistas declaran que sus vetas son marginales, ¿no? Entonces pagan lo mínimo en regalías cuando están exportando toneladas de oro. Entonces no pueden salir toneladas de oro de vetas marginales, ¿no? Sin embargo, así está funcionando la cosa. Es importante hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas, campesinos, originarios al momento de autorizar las actividades mineras, y por tanto eso hay que, yo digo, a veces soy un poco idealista en esto, pero sería bueno hacer auditorías de los procesos de autorización minera. Sería bueno realmente verificar si se han cumplido con todos los pasos, si hay el consentimiento del pueblo afectado. Vamos a seguir un ratito. Entre otras medidas, veo que es importante transparentar la información en todas las instancias estatales. Cuando visitamos, por ejemplo, la página de la AHAM, no sabemos cuántos derechos mineros han sido otorgados en los últimos años, qué zonas son afectadas. Ya después nomás los pueblos indígenas se madrugan sabiendo de que su territorio ha sido afectado, y el CERNAP había rezonificado el área protegida para dar lugar a la actividad extractiva minera o también hidrocarburífera, sin su consentimiento, muchas veces afectando el núcleo de estas áreas protegidas. Entonces es importante, es urgente que estas instancias transparenten a quiénes están dando, cuántas cuadrículas, por cuánto tiempo. En una de las investigaciones realizadas el 2019, en noviembre de 2019, en Cachó La Esperanza, verifiqué la presencia de dragas chinas, y esta vez habían llegado de la mano de una empresa privada que tiene sede en Santa Cruz, y lograron una autorización para explotar oro en el río Beni Bajo por 30 años. Autorización además avalada por la Asamblea Legislativa para explotar sobre 2.500 kilómetros. Entonces, esto es alarmante, es increíble, pero esto se está dando ahí.
Estamos hablando del municipio de Cachola Esperanza, estamos hablando de la isla Oro Blanco, donde está funcionando esta empresa, y bajo el término de contratación de servicios especiales es que se están dando estas sociedades para la extracción del oro aluvial. Es imprescindible que ante la caída fuerte de las reservas internacionales netas y la caída, obviamente, la producción del gas, el oro vaya a fortalecer las reservas del Banco Central de Bolivia y no vayan a otros países. Pero esto tiene que ser en condiciones favorables para el Estado, pero además utilizando tecnología responsable, oro responsable si es posible. No vamos a ser tan ilusos de pensar que la explotación del oro no va a contaminar nada, pero hay maneras de minimizar los impactos ambientales. Eso es importante. Y sobre todo tiene que haber un control riguroso en el uso del mercurio. No es posible que el mercurio no esté en la lista de sustancias tóxicas, ¿no?, al momento de ingresar al país, y la aduana deje ingresar eso tan fácilmente. Bolivia no solamente que se ha convertido en el campeón mundial de importar mercurio al país en grandes cantidades, se oscila entre 200 toneladas de mercurio año, sino que nos hemos convertido en el país que trafica mercurio a los países vecinos, con lo cual se estaría frustrando esfuerzos internacionales, ¿no?, en el marco del convenio de Minamata. Entonces llegamos a ser como el país mal vecino que está fomentando minería ilegal a Chile, Argentina, Perú, Brasil. Esto de mi parte, ¿no?, ¿qué deberíamos hacer frente a? Gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Muy interesantes todas las propuestas. Ahora vamos a escuchar de Vilma Mendoza cuáles son las principales propuestas que están construyendo las mujeres de la Amazonía. Adelante, Vilma, tienes la palabra. Muchas gracias. Espero que ahora esté bien la señal. Entre las principales propuestas, como siempre, el respeto a la autodeterminación, ¿no?, de las nacionalidades en la toma de decisiones para el buen ejercicio de la buena gobernanza y la autonomía territorial, ¿no? Para esto, pues, tiene que haber voluntad política. Entonces, nosotras proponemos siempre como mujeres lo que se debe promover, la justicia económica, ¿no?, que hasta ahora no existe. Solamente ahora, por ejemplo, si es que hay las industrias extractivas, eso no beneficia a toda la población, y menos aún a la población indígena, ¿no? Entonces, fortalecer sus emprendimientos propios que tenemos, que existen, ¿no?, de aprovechamiento de los recursos no maderables, que específicamente las mujeres lo trabajan. Por ejemplo, puedo mencionar que el majo, ¿no?, la extracción de la leche de majo, el azaí, la castaña, ¿no?, que la mayor parte de las mujeres trabajan, si hablamos de Pando y el norte paceño también, y otros productos. Por ejemplo, siempre promovemos no olvidarnos de nuestros cultivos, cumpla con toda la cadena productiva, ¿no? Creemos que recuperando todo esta forma, este trabajo que venimos realizando, pues podemos llegar, ¿no?, a lo que es la justicia económica. Por otro lado, promocionar, por ejemplo, si bien dentro de la Agenda 2030 habla sobre la agrobiodiversidad, pero no solamente promocionar, sino como alternativa de ingresos económicos, sino también demostrar otros beneficios que nos ofrece la naturaleza, ¿no?, que existe bastante.
Pero para esto yo creo que se debería de hacer diagnósticos de acuerdo a la región o a cada nación, ¿no? De acuerdo al territorio. Posesionar también, siempre decimos, nuestros planes de vida de las nacionalidades y promover, por ejemplo, incentivos, ¿no? Para garantizar el desarrollo sostenible de acuerdo a sus potencialidades de los territorios que tienen, ¿no? Porque la producción ¿no? Para nosotros, porque todavía no estamos produciendo con productos químicos, ¿no? Por otro lado, fortalecer los emprendimientos turísticos comunitarios, ¿no? Que si bien antes se lo manejaba, actualmente con las normativas han tenido que cerrar muchos emprendimientos, ¿no? Volver eso a posesionar para que se fortalezca, al mismo tiempo fortalecer la gastronomía, que para nosotros eso es muy importante no perder, porque eso es educativo, ¿no? También decimos que las políticas públicas deben ser equitativas de acuerdo a la región también y de acuerdo a la potencialidad, ¿no? Para formular siempre las políticas amigables a nuestro entorno, al medio ambiente, ¿no? El otro, pues siempre lo venimos diciendo que los fondos, si bien hablamos, por ejemplo, de cambios climáticos, en el año pasado, por ejemplo, han ofrecido el millón, ¿no? de dólares, pero eso a dónde llega, cómo llega, ¿no? Entonces, siempre decimos que los cooperantes que dan fondos a nuestro Estado, pues esos fondos deben llegar a fortalecer a los territorios bajo estos emprendimientos que se tienen, ¿no? ¿Y por qué? Porque dentro de la diversidad que tiene nuestra madre naturaleza, existe también los productos que tenemos dentro de las parcelas de una manera diversificada, ¿no? Y no tan alterada como ofrece las políticas públicas de ahora, ¿no? Entonces, creemos fortalecer esas iniciativas para, pues, ver lo que es la justicia económica, ¿no? Esas son las propuestas específicamente de las mujeres que vamos, Walter también ya lo ha comentado, las propuestas más generales, más grandes, ¿no? Muchísimas gracias, Vilma. Ahora vamos a abrir a alguna pregunta, algún comentario para hacer una ronda. Ofrezco la palabra a los presentes. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna reacción, para que luego vayamos a una ronda de respuesta de los panelistas. Yo tengo una pregunta, ¿no? Hay respuestas, hay alternativas, pero de las intervenciones de ustedes se necesitan acciones que comprometen al Estado, que comprometen a la comunidad internacional, que comprometen al gobierno, a la justicia, a la policía, a los propios pueblos indígenas, a sus propias direcciones. ¿Cómo lograr en tan poco tiempo que nos queda para salvar la Amazonía, que estamos hablando de esta década, semejante acuerdo o articulación entre todos estos actores para poder llevar adelante estas propuestas que están planteando? No sé si tienen alguna otra pregunta, si no, pasamos. Adelante, Jimena. Sí, como bien decías, ya estamos en los últimos años para salvar. Estamos destruyendo la Amazonía, eso es muy evidente, a un paso muy acelerado, y si no nos detenemos en seco y ver qué está sucediendo y qué va
venir para adelante, es que ya no nos queda futuro en esta región. Entonces, esto va a tener que pasar por una voluntad política, primero desde el Estado, de reunir a todos los actores sociales, actores económicos involucrados, porque estamos hablando de una ecorregión que es vital para la vida, no solamente en el área amazónica, chiquitana y donde hay bosques, sino para las ciudades. El año pasado, haciendo un reportaje en la Chiquitanía, por ejemplo, y con Guara Vargas también, sí hemos ingresado a San José de Chiquitos y también a Roboré. Y en San José es dramática ya la situación, como consecuencia de la deforestación, como consecuencia de los incendios forestales, de los avasallamientos y todo aquello. El 70% del agua que utiliza la población de San José de Chiquitos proviene de pozos. Es decir, que ya estamos tomando el agua subterránea, el agua de reserva, y eso ya es imperdonable. En lugares bendecidos por la naturaleza y que tengan que perforar para buscar agua. Entonces, eso ya nos está mostrando señales dramáticas del deterioro de nuestro medio ambiente, de nuestra biodiversidad. Tiene que pasar por ahí, por la voluntad política y realmente un pacto real de respetar estas normas que pongan prácticamente límites a lo que está sucediendo, porque nos estamos yendo al abismo y esto es terrible, no solamente para las futuras generaciones, sino para las presentes, ¿no? Muchas gracias, Jimena. Walter. Sí, yo voy un poco por la misma línea, ¿no? Creo que el país necesita parar, hacer un alto, ¿no? Y concertar y tener un diálogo nacional, no solo para hablar de los temas de la Amazonía, sino para hablar del propio país. En el marco de la defensa de la propia Amazonía, la exigencia que puede emerger desde los pueblos indígenas, desde los que habitan esos territorios, para interlocutar con el Estado y para tener fuerza necesitan recomponerse, necesitan tener una agenda, como diríamos, ¿no? Una agenda temática, una agenda que los vincule, que los unifique, que los movilice, que los articule con otras organizaciones y formar un corpus social suficientemente sólido para poder interpelar al Estado. Porque hoy en día las resistencias se han trasladado a los territorios y por eso que la vulneración es mucho más fuerte y las poblaciones de los territorios son débiles para hacer frente a eso. O sea, el ejemplo que nos ha puesto Jimena con la minería y la explotación del oro es terrible. Es terrible porque no hay forma. Entonces, ¿qué están haciendo? Por ejemplo, los lecos se están adaptando. Y eso es grave, ¿no? Y eso es grave. Lo mismo con el agua, el uso del recurso agua. La minería está haciendo uso de las fuentes de agua de la forma más arbitraria, de la forma menos valorativa, etc. Necesitamos, evidentemente, encontrarnos como país, dialogar como país, y claro, evidentemente esto está determinado mucho por la voluntad política que puedan tener los que están en función de gobierno, ¿no? Porque si ellos son los que proponen un plan que vaya a vulnerar y depredar, difícil establecer un nexo de diálogo. Pero sí puede ser posible a partir de la movilización, de la organización, de la unidad de aquellos sujetos colectivos que están siendo vulnerados. Creo que eso es lo que necesitamos ahora y hay que recomponer esta fuerza y esta dinámica. La devastación está siendo acelerada y la recomposición está muy lenta, entonces habrá que acelerar estos procesos, ¿no? No sé cómo vamos a acabar, pero será importante establecer nexos en estos niveles. Gracias. Muchas gracias, Walter. Vilma, tienes la palabra si quieres reaccionar frente a esta pregunta y a los comentarios que se han hecho.
Sí. Bueno, yo partiría de lo común, ¿no? Si bien nosotros como pueblos indígenas tenemos mucha responsabilidad donde estamos la mayor parte de la riqueza, pero también creo que como bolivianas y bolivianas necesitamos hacer conciencia específicamente en la educación, ¿no? Vida, sobre cómo ver la vida, ¿no? Yo siempre digo que donde ahora el Estado está tomando fuerza, ¿no? Y pareciera que solamente nos dejan que nosotros los pueblos indígenas tenemos que proteger, tenemos que hacer resistencia contra eso. Y los demás ciudadanos, ¿dónde estamos? ¿No? Entonces partiría yo de eso, necesitamos hacer conciencia sobre la vida, ¿no? Necesitamos realmente encontrarnos para poder de verdad, no sé, yo a mí me viene en la mente hacer campañas muy fuertes educativas, ¿no? Sobre qué nos viene, ¿no? Aceptando la política pública que realmente para nosotros es una muerte, porque nosotros estamos destruyendo y nos estamos acortando nuestra vida. Entonces, para eso, si bien nosotros estamos articulando como pueblos indígenas, evidentemente las estructuras están debilitadas. También instituciones. Entonces necesitamos fortalecernos tanto instituciones como institucionales, como nos llamamos las estructuras. Pero necesitamos estar permanentemente en resistencia. Y no solamente porque eso también se discutió en el espacio del FOSPA, porque los pueblos indígenas, ya lo ha mencionado Walter, que las resistencias están más locales, ¿no? Porque la territorios, las políticas públicas están en los territorios, ¿no? Empujándonos a acceder a la política, ya sea en el agro o ya sea con la minería, nos están empujando a acceder a ese tipo de política. Entonces, si es que nosotros no nos articulamos, no hacemos resistencia desde arriba y desde lo local, pues nomás vamos a debilitarnos, ¿no? Pero es momento de hacer conciencia y trabajar juntos, ¿no? Trabajar juntos desde donde estemos, pues hacer esa resistencia, incidir en lo que es posible modificar la política pública cuando hay voluntad política. Yo creo que en ese sentido tenemos que empezar a trabajar en la incidencia en nuestras autoridades, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Vilma. Tenemos una pregunta que ha llegado por Facebook, es de Gladys Montesinos, y que dice: es verdad que esto implica un compromiso de todos, pero ¿hay alguna intención de aunar esfuerzos entre las instituciones que apoyaron el Prefospa con otros sectores para asumir un mayor compromiso ante los desafíos que vive la Amazonía y los pueblos indígenas, respaldarlos y tener una mayor incidencia ante el Estado y sus políticas extractivistas u otros que están amenazando la vida y nuestra casa común? Walter. Sí, gracias por la pregunta. Evidentemente esto del FOSPA ha sido impulsado por aquello que le denominamos Articulación FOSPA Bolivia, con un conjunto de instituciones quienes han puesto todo su conocimiento, su experiencia y su trabajo. Evidentemente, las conclusiones que han emergido del Prefospa tienen dos dimensiones. Uno, para compartir en el espacio internacional en el FOSPA y poder encontrar las líneas comunes con los otros países, y otro, que es también una agenda para el propio país, y en esta medida creo que se está redefiniendo una agenda de trabajo,
Y yo me alegro por la pregunta porque convocamos a otras instituciones a sumarse a este camino, a este esfuerzo colectivo que se ha iniciado para poder avanzar en esta ruta. Un ámbito fundamental en el que hay que incidir, y con esto quisiera complementar a la anterior pregunta, y es que hay que generar una toma de conciencia en las ciudades, en la población urbana, quienes son los que se benefician en gran medida de lo que se genera, como por ejemplo el servicio del agua, ¿no? ¿Qué va a pasar si el ciclo del agua, si las fuentes primarias donde se generan el agua se van a interrumpir? Entonces van a ser los afectados. Y aquí en La Paz lo hemos vivido hace un par de años, cuando no hemos tenido agua. Entonces ahí recién hemos empezado a descubrir y a valorar. El concepto de desarrollo es lo que tenemos que redefinir, ¿no? Hoy en día en la Amazonía se está hablando de que desarrollo va a ser o va a traer desarrollo la producción del biodiesel. Y para producir biodiesel se va a tener que tumbar el bosque. Y no van a producir ni siquiera las comunidades campesinas ni los pueblos indígenas, sino empresarios, que ya tienen casi amarrados los negocios con YPFB. Entonces, esta es una causa común y creo que para el colectivo de instituciones que nos hemos articulado es un desafío abrir e invitar para que otros actores de sociedad civil se sumen a este trabajo. Gracias. Muchas gracias, Walter. No sé si no hay ninguna otra pregunta, pasaríamos al cierre. Sus últimas palabras. Jimena, tienes la palabra. No, solo yo redondearía diciendo que primero felicidades por el evento, ¿no? Es necesario reflexionar sobre este tema que es urgente, no tiene que quedarse en foros, no tiene que quedarse en trabajos periodísticos, no se tiene que quedar en libros. Esto hay que llevarlo a la acción, si no, no va a haber ningún cambio, y eso es urgente, ¿no? Entonces, y llamar a la atención a todos los actores involucrados, ¿no? A que ya asuman acciones con responsabilidad hacia el país y hacia la sociedad. Nada más de mi parte. Muchísimas gracias, Jimena. Le pasamos ahora la palabra a Vilma para sus palabras finales. Adelante, Vilma. Ahora sí me despido presencialmente. Bueno, solamente agradecer por el espacio, ¿no? Que para nosotros es muy importante visibilizar las preocupaciones que tenemos dentro de los territorios, pero también al mismo tiempo hacemos un llamado a todas las instituciones a sumarse, ¿no? Al trabajo, a la acción y específicamente a la resistencia ante estas políticas públicas, ¿no? Que para nosotros realmente es muy duro, ¿no? Que día a día vienen ofreciéndonos diferentes modos de producir, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy acá en mi comunidad, Simay, y pues ahora me informan que hasta acá ya van a llegar el maíz transgénico, ¿no? Entonces, pues eso es duro, ¿no? Que se esté promocionando tanto dentro de los territorios, ¿no? Entonces, es sumamente preocupante. Pues agradecido nomás a todos, a Walter, a Pablo y a todos los que hicieron posible esta conexión, que para nosotros también esto es una gran debilidad, no en todos hay buena señal. Muchísimas gracias, Vilma. Es muy importante la voz desde los propios territorios y dirigencias indígenas. Como hemos podido apreciar, los desafíos para salvar a la Amazonía son enormes, están contra el tiempo, pero no hay otro camino. Probablemente muchas de las propuestas
empezarán a ser asumidas cuando el golpe empiece, cuando los impactos de la destrucción de la Amazonía se sientan en las ciudades, cuando la realidad golpee fuertemente a amplios sectores de la población y entonces se genere una masa crítica muy fuerte, capaz de generar presión sobre los poderes del Estado para que haya un cambio. Lamentablemente en Bolivia se reacciona cuando ya la sangre llega al río, y en este caso permitir que la sangre llegue al río en el caso de la Amazonía es muy grave, porque después va a ser un desangramiento continuo. Entonces queremos agradecerle mucho al Centro Cultural España, a todos ustedes por estar presentes aquí, a nuestros distinguidos panelistas, y invitarlos a que sigamos en esta tarea por salvar la Amazonía, que es salvar la propia existencia de la humanidad y de la naturaleza. Muchísimas gracias.